me levantó. Amén. 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 ¿Cuántos vinieron con expectativas? Amén. ¿Cuántos vinieron con expectativas? Amén. Amén. Aleluya. Qué maravilloso de poder compartir la palabra del Señor, no solamente en la plataforma o en el púlpito, sino en todas partes. Amén. En todos lados llevar el Evangelio de salvación. Esa es nuestra misión y nuestro propósito como hijos de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Predicaste a alguien esta semana? Decir a tu vecino ahí al lado. ¿Predicaste a alguien o no? Sí, a una vecina. ¿Le hablaste a alguien? ¿La aconsejaste? ¿Oraste por alguien? ¿Sí o no? Amén. Amén. Amén, hermanos. Somos instrumentos útiles, no inútiles, sino útiles en las manos del Maestro. Amén. 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 Y quiero compartirte brevemente con respecto a algo que el Señor me venía hablando, inquietando en estos días. Podemos ver muchos cristianos o evangélicos, pentecostales, llamarle dominación, que están convencidos del Evangelio, pero no convertidos. Yo quiero que usted no se ponga serio, hermano. Amén. Amén. Decirle, ¿no? ¿Viniste preparado? Decirle. Porque el Señor es el que te va a hablar, ¿no, Matías? Muchos están convencidos, y la palabra convencido es creer y estar seguro de una idea. Creer y estar seguro de una idea, pero eso significa convencido, pero convertido significa ser transformado. Vuelvo a repetir. Una cosa es estar convencido de que Dios existe, que Dios es real, pero otra cosa muy diferente cuando yo estoy realmente convertido porque mi vida fue transformada. Amén. Y cuando hay una transformación, ¿qué hay? Un camino. ¿Qué hay? Cambio. Cambios. Ahora el pastor de esa vuelta enseñó y decía que un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Sí o no? No. Porque ¿cómo puede morar un espíritu inmundo en un hijo de Dios? ¿Sí o no? Es imposible. Algunos días atrás fui a un campamento de jóvenes, me invitaron. Perdón, hermano. Y fui a predicar en el campamento. 40 jóvenes aproximadamente. Llegué y el pastor se me al altar y empecé a predicar sobre Jefté, sobre el rechazo, sobre el abandono y muchas cosas más. Y empecé a notar en los jóvenes que estaban un poco distraídos, estaban un poco como que cuando termina ¿viste? Entonces hice una pregunta, dije, ¿cuántos son nuevos? ¿Cuántos jóvenes nuevos hay que vinieron al campamento? Y levantaron 2 la mano nomás. Escucha esto. Después dije, ¿cuántos jóvenes están sirviendo dentro de la iglesia? Y ahí levantaron casi la mayoría de los jóvenes. Adelante estaban las danzarinas, de este lado estaban los músicos. Ahí donde estaba compartiendo, predicando, estaban los jóvenes. Y me llamó mucho la atención cuando yo termino de predicar. Porque voy a una jovencita a orar y el Señor me muestra que tiene un espíritu de muerte, que se quiso suicidar, se quiso quitar la vida. Entonces yo le digo de parte de Dios eso, y la joven empieza a llorar, empieza a quebrantarse mal. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, acá la mayoría de los jóvenes se quisieron quitar la vida. Ahora el punto, cuando yo vuelvo para atrás a agarrar el micrófono y empiezo a reprender, a echar fuera, los que se manifestaron y se revolcaban en el piso
eran los jóvenes que estaban sirviendo dentro de la congregación. Las danzarinas volvían los demonios por la boca. Ay, ay, ay. Ahora el punto es, ¿cómo yo te explico eso? Si una persona que está sirviendo dentro de la iglesia tiene un espíritu de muerte, ¿cómo yo puedo darte una explicación bíblica? Porque ahí podemos notar y podemos ver que hay muchos cristianos dentro de la congregación sirviendo. Eso no pasa acá, pasa en la otra iglesia. Que tienen una doble vida. ¿Sí? Y no fueron transformados en una nueva criatura, sino solamente están convencidos porque su papá y su mamá le traen, porque no queda otra. Eso no te garantiza, hermano, que seas un hijo de Dios. Porque bien explicaba el pastor, un hijo de Dios no puede estar endemoniado, ¿sí o no? Ahora la pregunta, un hijo de Dios, ¿por qué se manifiesta? Entonces quiere decir que no es un hijo de Dios. No está convertido, sino está convencido. Hace poco me mandaron un mensaje de Chaco, un rapero muy conocido, rapero cristiano, se ahorcó, se murió, se mató. Ahora si el tipo rapeaba y cantaba para Dios, ¿por qué se ahorcó? No se ponga serio, hermano, le dije. Y la palabra me enseña algo muy profundo. Porque podemos notar en el caminar que hay muchos cristianos que no crecen, no maduran, no avanzan, no conquistan. Siguen viviendo la misma vida que cuando estaban en el mundo. Y no hay una transformación, una metamorfosis, un cambio, una renovación. Seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos en el mundo. Y una persona poseída es cuando el espíritu está dentro del espíritu de la persona. Y no voy a entrar en eso. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí o no? Pero hay muchos cristianos que están influenciados por espíritus inmundos y le abren la puerta a Satanás en su vida, en su casa y en su familia a través del pecado. Y la palabra me enseña en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si tiene Biblia, busque. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. El apóstol está hablando de que Cristo murió por nosotros, está hablando de la reconciliación. El ministerio que el Señor nos dejó a nosotros, que si Él murió por nosotros, nosotros también vamos a morir por Él. Y empieza a explicar el apóstol Pablo. Pero me llama la atención cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí ya habla, nueva criatura es. Ahora la pregunta es, el que está en Cristo, no el que sabe mucho de Jesús. Ay, ay, ay. No aquel que levanta las manos y adora a Jesús. No aquel que viene los domingos y diezma y toma la Santa Cena solamente. No, el que está, el que vive en Cristo, nueva criatura es. Amén. Yo tengo que vivir a Cristo. Yo tengo que caminar con Cristo. Mi vida tiene que haber una transformación, un cambio, porque dice que las cosas viejas pasaron. Y no está hablando de la suegra, está hablando de tus actitudes, de tus comportamientos pasados. Si antes mentía, ¿por qué seguís mintiendo? Si antes robaba en el mundo, ¿por qué seguís robando?
Si en el mundo decían malas palabras, ¿por qué seguí diciendo malas palabras? El que está en Cristo. Me está hablando el apóstol Pablo de vivir una vida en Cristo. No solamente los viernes y los domingos. El que está en Cristo, y ahí dice, nueva criatura es. El Señor nos renueva. Somos transformados. Y el apóstol Pablo dice más adelante, Él nos lleva de gloria en gloria. Las cosas viejas pasaron, hermano. Tiene que haber una transformación, un cambio. Y aquí son todas hechas nuevas. Si yo antes escuchaba a Fito Páez o escuchaba a Los Redonditos de Ricota, no sé cómo, porque sigo escuchando. Si la música me ministra, si la música me influye, no hay un cambio, una transformación. Salgo de la iglesia y sigo siendo la misma persona en el colegio, en el trabajo, en la calle y con los vecinos. Ni tu vecino sabe que sos cristiano. Porque escucha más cuando decís malas palabras que cuando vos hablas de Jesús. Mira, si me voy a ir a esa iglesia, me dijo uno. Hermanos, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Dejarnos transformar, corregir, ser obedientes, sujetos, no hacer lo que a nosotros nos parezca. El que está en Cristo no está hablando de una religión, está hablando de una vivencia de todos los días, una experiencia, una comunión con Jesús. Amén. Todos los días, hermanos, cuando uno se levanta, tiene que levantar sus manos y darle gracias al Señor. Amén. ¿Cómo puede ser que un cristiano se levante y no ore? Y ore en el auto, ore en la moto, ore, qué sé yo, 5 minutos, Señor, gracias por Dios, cúbreme con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Ah, cierto que hoy había ayuno. Estamos convencidos, pero no convertidos. Yo llevo un estilo de vida con Jesús, porque Él me sacó de lo más vil, de la oscuridad, y me transformó en una nueva criatura. ¿Y cómo uno se da cuenta cuando es transformado? Cuando hay frutos. Ay, ay, ay. Cuando hay frutos. Amén. Vos te das cuenta que hay una transformación en esa persona. Vos podés tener el don, hermano, pero ¿de qué te sirve tener el don si no tenés los frutos del Espíritu Santo? Y los frutos me habla de una comunión íntima y personal de todos los días con Jesús. Todos los días. No solamente los fines de semana, todos los días. Las cosas viejas pasaron. Todo pasó. El apóstol Pablo está diciendo, todo pasó. Si antes te emborrachabas, no te emborraches más. Si a ti va a los boliches, no te vayas más a los boliches. O sea, lo que hacías antes desagrada a Dios. He aquí una vida santa apartada para el Señor, que lo ama, que lo sirve, a pesar de su defecto, a pesar de su dificultad, a pesar de su proceso, está presente. Ora, no para que el pastor le vea, sino ora porque lo ama a Dios, lo conoce a Él. Porque en tu peor proceso no va a estar el pastor y la pastora, en el líder va a estar Jesús. Y a su nombre. Poca gloria. Amén. Y abrimos la puerta al enemigo, hermano. No me garantiza que yo esté en Cristo si toco el teclado, si predico, si estoy en un instrumento. No. Llevar una vida con Cristo. Los frutos, tu comportamiento, tu vocabulario, tus actitudes tienen que ser diferentes.
dentro y fuera de la iglesia. Este es un lugar donde nos juntamos, nos reunimos. La iglesia somos nosotros. A veces pensamos que Dios está acá adentro. Y acá Dios habita. Y está acá Dios. Entonces, no. Dios está acá y está allá, afuera. En tu colegio, en tu trabajo, en el auto, en la moto, en el colectivo. Él te está mirando, te está viendo. El Salmo 91 habla de 23 promesas. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? ¿Conocen o no? Me acuerdo cuando mi mamá pasaba una dificultad en la casa, ella abría el Salmo 91, ponía al lado de la mesita de luz. Abría la Biblia. ¿Se acuerdan ahí? Esos tiempos. Y creían que los espíritus inmundos, se van a ir de la casa y la mala onda. Pero acá está el secreto, porque habla de la cobertura, habla del amor, de la protección, de las plagas que Él te va a librar. Pero en el versículo 1 está el secreto de todas esas promesas. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, no el que visita. El que habita todos los días. Dios te garantiza que te va a guardar y cuidar y bendecir. No solamente de pasada. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. Queremos las promesas, pero no queremos orar, no queremos estar con Él. Preferimos estar 3 o 4 horas en el teléfono que estar en su presencia. Preferimos estar 2 o 3 horas mirando la vida ajena de otros en Instagram o en Facebook que estar con Él de rodillas un momento. Como si fuese que lo de Instagram te van a solucionar el problema. Hola. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y ahí empieza a describir el salmista todas las promesas. 23 promesas conté yo, capaz y más. Ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocará tu morada. Ese versículo, esa promesa me encanta. Queremos la bendición, queremos la protección, queremos todo, pero no habitamos en su presencia. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? En cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir. ¿Cómo dice? Despojados. ¿De quién? No de tu esposo. ¿Despojado de qué? Del viejo hombre. Lo que éramos antes, sin Cristo. Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, algo que predicaba el pastor el domingo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Despojado, decir conmigo, me tengo que despojar. Tengo que despojar. Porque parece que algunos siguen viviendo en el viejo hombre, en los deseos engañosos, en el orgullo, en la vanidad, en la soberbia, en la avaricia. Despojados. Está hablando de una decisión, de una determinación. No es que el pastor va a venir y te va a despojar, no. Despojados. Vos tenés que despojarte. Decirle de lado, vos, no te hagas loco, a vos te están hablando, decirle. Despojado del viejo hombre. Lo que hacías antes, no lo vuelvas a hacer ahora.
sino vestite del nuevo hombre, según Amén. la justicia, la santidad y verdad en Dios. Amén. En el versículo 25, ¿cómo dice, hermano? Yo creo que usted lea conmigo. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad uno con otro, con el prójimo. La mentira es uno de los síntomas que frecuentan. Una mentirita piadosa nomás, papá no se va a dar cuenta. Mamá no se va a dar cuenta. Y sabemos que está mal mentir y seguimos mintiendo. Seguimos ocultando cosas. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, si vos mentías antes en el mundo, ahora te despojaste de ese viejo hombre. Ahora vestiste del nuevo hombre. Si antes mentía, ahora no mientas más. Mordete la lengua, pero no mientas más. Caminá en la verdad en Cristo. Decí la verdad a tu prójimo. No murmures, no critiques. Habla la verdad, porque la verdad te hará libre. Porque somos miembros los unos con los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No pequen. En otras palabras, el pecado, la ira trae la violencia. Si antes eras violento, gritabas fuerte, levantabas la voz a tu esposa, tirabas todo. Airaos, pero no pequéis. Si antes eras violento, ahora en Cristo, sé manso y humilde de corazón. Amén. No peques. Porque cuando viene la ira y toma control, empezamos a ser violentos y empezamos a desatar palabras de maldición en nuestra boca. Y no nos importa y no nos interesa quién está al frente nuestro. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Versículo 27. Ese sí que está bueno. ¿Qué dice el apóstol ahí? No le den, ¿qué? Está venido el diablo. O sea, quiere decir que muchas veces le damos lugar al diablo en nuestra casa. Ay, ay, ay. Le damos lugar en nuestro matrimonio. Dormimos en camas separadas o espalda y espalda. Ay, ay, ay. Alaba si vive. No le deis lugar al diablo en tus hijos. Papá, mamá, no le abras la puerta al diablo en tu casa. Porque vos podés vivir una vida de santidad, pero tus hijos traen todos los bicheríos. Hola. No le den lugar al diablo. Si estás fornicando, hermano, casate. Ay. ...20 años de cristiano, 15 años de cristiano, y no se le revela. No se le revela. No se le revela o porque no quiere. Cuando yo caigo en pecado con mi esposa, estuve 1 mes, 2 meses pecando, vamos a decir bien, pecando. Pero nosotros sabíamos que estábamos haciendo mal las cosas. Yo tenía 17 años, hermano. ¿Para qué chiquitito? Hacete cargo. Mi mamá fue a firmar, porque yo dije, Señor, yo quiero vivir en bendición. Porque yo tenía temor. Yo tenía temor y sabía que estaba en pecado. Saqué fecha. Nos casamos, hermano, los 17 años.
Así como usted me ve a los 17 años, tomé la responsabilidad de ser papá y encima ahí ya vino Luca también. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque sabemos que estamos haciendo mal muchas cosas como eso, como la fornicación, el adulterio y muchas cosas más. Y lo seguimos intentando, seguimos siendo infieles a nuestras esposas. Y nuestras esposas también a nuestros esposos, guarda a las chicas. Ahí pasa que él no me atiende, no me escucha, y el vecino me escucha. No le den lugar al diablo en el matrimonio, en los hijos, en la economía. Si vos sabés que es bíblico el diezmo. ¿Por qué renegar tanto para darle a Dios? No, el diezmo no se impone, hermano. El diezmo viene por revelación. Y de acá se te va a revelar, hermano. Y después está corriendo la coneja, no sé cómo se dice acá. Corre la coneja. Seco, hermano. Es un principio bíblico. Pero le damos lugar al diablo en la economía, que haga lo que quiera. Gastamos en nuestros placeres, en nuestro deleite, y no le damos al Señor lo que es del Señor. No comemos el pan y la semilla, no comemos. No comemos todos los glotones. Y le damos lugar al diablo en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. No le den lugar al diablo. Vos sos el único responsable de abrirle la puerta a Satanás en tu vida y en tu casa. No le eches la culpa al pastor. El pastor no ora por mí. El pastor. Ora por el pastor. Él también es ser humano como yo, como vos. Tiene problemas, tiene proceso, tiene hijos, casa, pagar cuentas, ¿o no? Ustedes, nosotros le damos lugar al diablo en nuestra vida. Y estamos en el versículo 27, si no me equivoco. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no robes más. ¿Por qué seguir robando a tu jefe? ¿Por qué le seguís robando a Dios? Antes pagábamos una entrada para ir a un boliche, pagábamos 1.000, 1.500. Y hoy no le queremos al Señor lo que es del Señor. Nos comemos una hamburguesa así de grande, nuestros deleites, y no le damos al Señor lo que es el Señor, o ayudarle a un hermano que está pasando por necesidad. El que hurtaba, el que robaba antes, el que hacía malos negocios, el que jugaba la quiniela. Hermano, el Señor me bendijo, acá traigo el diezmo. ¿Qué pasó, hermana? Le dijo una vez. Saqué el pozo, le pegué los 69 a la cabeza, me dijo. Convencidos, no convertidos. ¿Cómo dice? Bueno, ahí estaba el trabajo haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con quién, con lo que más necesita. Lo que más necesita. Amén. Amén. Versículo 29. Estoy mirando la hora acá. ¿Cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga. Una palabra corrompida. Un inodoro era nuestra boca antes. ¿O no? En el mundo decíamos palabras cochinas, ¿o no? Y en Cristo seguimos teniendo ese vocabulario. La
La palabra me enseña, me dice, de la abundancia del corazón. Si la persona continuamente está diciendo malas palabras, imagínate cómo está su corazón, lleno de mugre, hermano. Ay. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Versículo 31. No quiero detenerme en todos los versículos. Quítense de vosotros. ¿Cómo dice? Toda amargura. Antes en el mundo, endemoniado, era más feliz que hoy que siendo cristiano. Vivís amargado, hermano. Vivís con una cara de bulldog, de pitbull. Amargado, enojado, ira, gritería. ¿Cuánto gritan en la casa? Pásame esto. Pásame, mi amor. Correcto, anda para allá. A mí. Pásame esto que tengo hambre. Sí. Permiso, por favor. Amorcito, ¿está la comida ya? ¿O te ayudo en la cocina? Ay. Parece que estamos todos convencidos nomás, ¿eh? No convertidos. Gritería. Versículo 31, a ver si decía algo, porque tengo anotado acá y no quiero detenerme. Y maledicencia. ¿Sabe qué significa la palabra maledicencia? Infamar y hablar mal de alguien. Cuando yo hablo mal de un líder, cuando yo hablo mal de mi pastor, el que me pastorea, el que ora por mí. Quítense todo chismerío barato, en otras palabras, dijo el apóstol Pablo. De toda murmuración, de toda infamación. Crear un comentario que no fue real. ¿Viste? Me parece que están saliendo. Porque los veo muy juntitos ahora. Ah, mira. Mira el pastor. Y empezamos a hablar mal, a maldecir, a infamar a nuestras autoridades y a nuestros hermanos. Y toda malicia. Decí conmigo, me tengo que despojar. Me tengo que despojar del viejo hombre. Porque todas estas puertas, todo lo que estamos leyendo, hermano, le abren las puertas al enemigo. Y vivimos una doble vida dentro de la iglesia. Tenemos más amistad con el diablo que con Dios. Eso me hizo ruido en el campamento y tuve muchísima más experiencia en Chaco. Cristianos sirviendo y manifestándose. Y siempre el mismo hermanito manifestándose. Guarda. ¿Cuándo vas a ser libre? Decía yo. Claro, el tipo abría carota la puerta al diablo. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y voy terminando, hermano, no quiero ser muy extenso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Uno de los pasajes que más me encanta. El que está, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, el amor a yo. Me parece que el apóstol Pablo era porteño. Yo, el yo. ¿Cómo tener el yo? El amor a yo. Yo hice, yo conquisté. Yo.
En la Biblia satánica de Anton LaVey, uno de los sacerdotes más famosos, él escribe su Biblia, la Biblia satánica. ¿No se escucharon hablar de eso? Uno de los pasajes, algo que el sacerdote satánico habla y dice que nosotros, o sea, los seres humanos, no le dan adoración al diablo, sino adoración a nosotros mismos. Satanás disfraza porque pensamos que estamos adorando a Satanás cuando escuchamos música secular, y sí, pero cuando está el yo implementado en mí y hago lo que yo quiero, no le tengo que consultar nada al pastor ni decir nada. Yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Yo hice, yo sembré, yo, y el ego se inflama como Superman. Eso es satánico. Por eso que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Satanás no reina en mí. Satanás se quiso parecer a Dios y llenó su corazón de orgullo. Por eso que lo bajaron de allá. ¿Por qué? Porque tenía yo quiero la adoración. Yo quiero que me adoren como le adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos cristianos que no pasa nada si no estoy yo. Si yo no toco, si yo no predico, no se mueve el espíritu. Yo sembré tal cosa, por eso que la iglesia tiene. Yo hice tal cosa, yo conquisté, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos de Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Es la puerta principal que le abrimos al diablo en nuestras vidas. Cuando nosotros menguamos y Él crece. Pero a veces dejamos que Jesucristo mengue y nosotros crecemos. No pueden hacer nada sin mí. Yo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Algo que me quedó impactado. Una conferencia de pastores y de líderes en Catedral de la Fe hace unos años atrás. El pastor Diego de Rosa, que es pastor de jóvenes, amigo de muchos años, él me hace un conecte para que yo pueda hablar con Marco Barriento. Él estaba como predicador con los pastores y entré filtrado como pastor. Dio una conferencia, terminó, me acerqué y le empecé a contar algunas cosas que yo estaba viviendo en la iglesia, que estaba un poco cansado, agotado por el ministerio, el liderazgo, con los jóvenes. Le empecé a abrir mi corazón a Marco Barriento, y Marco Barriento me dice algo. Me da este versículo, me dice, ¿sabe por qué te cansás? Porque estás viviendo para Cristo. Yo me quedé ahí, ¿viste? ¿Cómo eso? Claro, cuando uno vive para Cristo, se cansa, se agota y se va, porque trabaja con sus fuerzas. Pero la idea de este versículo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No se trata de vivir para Cristo, sino se trata que Cristo viva a través de nosotros. Amén. Y eso me impactó, hermano. Eso me quedó en el corazón grabado. Y me largué a llorar y me abrazó y oró por mí. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que viven para Cristo, tocan para Cristo, predican para Cristo y para las almas, y se cansan, se agotan, se fatigan, bajan los brazos, se enfrían y se van de la iglesia porque viven para Cristo. Y no se trata el evangelio de vivir para Cristo, se trata que Cristo viva a través de nosotros, que cuando nosotros caminemos, camine Cristo, que cuando nosotros toquemos, toque Cristo, que Él viva en nosotros, que se haga carne en nosotros, no una religión, sino una comunión. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Ese es el verdadero evangelio.
vivir no solamente para Cristo en la actividad en los ministerios, sino que Cristo viva a través mío. Que la gente me vea y vea a Jesús a través de mi vida. Con mis acciones, mis actos, mi vocabulario. Ahora la pregunta es, los que se manifestaron en ese campamento, ¿estaban convencidos o convertidos? ¿Qué estaban? Entonces hay muchos cristianos camuflados entonces. La danzarina, los músicos vomitando los demonios por la boca, hermano. La gloria de Dios cayó, estaba solo encima. Los ujieres, los intercesores. ¿Por qué digo esto? Porque para que ustedes se pongan en mi lugar. Y le compartí al pastor, y el pastor, vamos a estar orando antes de ir a predicar, le compartí al pastor y le pedí permiso, y el pastor me dio su respaldo y la oración. Mi esposa también, siempre pido oración cuando voy a predicar. Ahora el lunes y el martes también voy a predicar un campamento, le pido sus oraciones. Entonces, vos te das cuenta que a veces hay mucha gente dentro de las iglesias que tienen puertas abiertas, que los demonios, los espíritus pueden influenciar tu vida. Pero este tiempo de renunciar a todo aquello que te aleja de Dios. Y ya no vivas una doble vida, sino que tu vida sea genuina delante de la presencia de Dios. Con errores, yo tengo errores, hermano. No soy perfecto. Pero todos los días voy a la cruz. Todos los días, Señor, ayúdame, renuévame, cámbiame. Me cuesta esto, Señor, ayúdame, fortaléceme. Él está ahí. Él está ahí. Porque el evangelio, el cristianismo no es una religión. Porque algunos piensan que como los católicos, bueno, vengo los domingos nomás. Vengo a la Santa Cena nomás. No, yo tengo que vivir a Cristo acá y allá afuera. En el colegio, en mi trabajo, en la oficina, en el colectivo. Estaba trabajando en Capital, estaba con 2 jóvenes trabajando, y ellos hablaban y se reían, decían malas palabras y ponían música secular, y hasta que llegó un momento, yo calladito, llegó un momento en el almuerzo y empezamos a hablar. Que yo era del Chaco, que el Señor me trajo acá con un propósito, así. Estamos acá para aprender, para servir, para aportar. Y es difícil muchas veces porque el sentimiento extraña la familia y las cosas, pero mayor está la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Lo que Dios tiene, quiere para nosotros. Y me dice, yo te vi algo raro cuando entraste, me dice. Cuando te vimos, los 2 estaban ahí. Yo sabía que vos tenías algo distinto, porque vos no te prendías la pavada. Vos no te prendías lo que nosotros estábamos haciendo. Vos marcaste la diferencia. Y le mostré un video ahí de la iglesia. Y empezaron a llorar los 2. Los 2 eran cristianos apartados. Yo puedo ver a Jesús en tu vida, me dijo. Eso me marcó. Que la gente pueda decir, nuestros compañeros en el colegio, en el trabajo, yo puedo ver a Jesús en tu vida. Y me pidieron oración y oré por ellos. Uno casi se manifestó porque es adicto a las drogas. Y le invité al culto, le invité a la iglesia, a las reuniones. Pero eso me marcó, hermano, que seamos cristianos, hijos de Dios, dentro y fuera de la iglesia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Ponete de pie donde estás.